¿Listo? Ok. Do you agree with me? ¿Están de acuerdo? 5 minutos suficiente. I will try. Ok, very good. Ok, eso, utilicemos todas las estructuras, utilicemos todas las cosas que puedan ustedes. Regálenme un número del 1 al 5. Dakin, regálame un número del 1 al 5. Tres. El 3. Angelita. Te dio la Hello. suerte. Te dio la suerte, Dakin. Uy, se me cayó el celular. Espérame un ratico, porfa. Tranquila. Es que me acomodé también y después para... A ver. Pues traté de no copiar porque pues ese es el error que uno hace, ¿no? Claro, Copiar, no. entonces... La cuestión es eso, de poder ir con las preguntas que tenemos ahí, ir guiándonos en contar la cosa de manera como natural, ¿no? Y nos da como una guía con las estructuras que por lo menos estamos manejando hasta el momento. Entonces, Listo. tratemos de contar la historia, ¿no? Ok. Los demás, por favor, tienen que poner atentos, porque yo le puedo decir a Daikin, Daikin, ¿qué dijo Angelita acerca de la historia? O puedo decirle a Carito. Y lo mismo vamos a comentar los otros para que pongamos atención en lo que los otros dicen. ¿Ok? Ok. 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 The video one. Dice... Espérame. The persons are greeting, very happy, and they can speak a lot about the profession. They were working. They were working. So they were working in the hospital, and they will work together the next days in the hospital. Thank you. Bye. Okay, that's good. Excellent. Okay. Can you tell us about the next videos or only video number 1? Only one. Okay, very good. No problem. Very good. Excellent.
you speak very, very clear, you speak with structures, no, and you don't choose another structure, another words. Um, you can use that the word that the structures only you know. Very, very good, excellent. No, it's not necessary to speak another language when you don't know everything structure, everything words. It's not necessary because look at with these structures only maybe 5 or 6 structures you can explain. You can um, say about another some situation uh, different um, activities at different situations. Yeah, uh, I I am very very happy because you are understand that you have to use the structure when you want to speak in the in English idiom. Okay, congratulations, Angelita. Very very good. Okay, Thank you. okay, Angelita, give me a number between 1 to 5. 4. 4. Okay, very good. 4. Carito, Okay. your turn. On the video number 2, yes. About the Okay, number 2 very good. video. Okay, okay, Okay. very, very good. Uh, in the video number 2, there is a man. The man is a patient because he's sick. The man could not remember his name, but he knows he is not an actor. The doctors could not discover his name, but the patient was afraid. The Dr. Thompsons and the Dr. Benjamin were asking to the patient about his name, but he uh, could not remember information about his life. Okay, that's good. Excellent. Okay, very, very good. Excellent. Miren, look at, no? You can speak English when in another time or last a month when I invite you to participate in this group and to study English with me, uh, somebody asked me, um, when will I speak in English? How many times um, I I have to study, or how many times um, uh, see do I have to study to speak in English? So I told you, you speak in English in the first class, in the first month, because you have to apply everything you learned class to class. So look at in this moment. You speak in English. You think in English. Yeah,
in this moment you can look at the questions, and you look at and use the guide, no, uh, and you speak in English. But this is activity um, very very important, because you can practice the structure, you can speak um, with the structure that you know only, no more. Okay, so you can speak in English. Yeah, you can speak in English slow, but you, when a person uh, speak or express some idea, and other persons understand that idea or those ideas, those sentences, no, you can speak the language, you can speak the idiom, because that that person or those person understand you. Yes or not? Yes. Okay. Very good. Continue. Daikin, it's your turn, because there aren't more people. ¿Ahí me puede escuchar? Yeah, perfect. Ok. Menos mal ese video lo miré como 3 veces. You repeat 3 times the video. Okay. Number 3. Number 3, very good, excellent. Number 3. Okay. The doctor is doing an exam Okay. on the patient. Mhm. He answered the numbers and the ¿cómo digo abecedario? Disculpa. Letters, and the letters. Okay. The numbers and the letters. The numbers on the levers. The patient tell the time, and it is 1 o'clock. La una. 1 o'clock. Okay. So, doctor congratulations on the patient for remember Okay. Okay. No more? Finish? no more. Okay, very good. Okay, excellent, Dakin. Don't worry when you don't know the words. For example, you ask me,
teacher, how do you say alfabeto? So in this moment, you have to look for another way you can express the same idea but with another words that you know. For example, if you don't know alfabeto in English, the alphabet is or the alphabet has letters. So you can letters. Yeah, you can replace or you can choose another word and explain the same idea. Okay, that's good. So when you have to express one idea or one sentence, the first thing you have to do is choose the structure. For example, in the first question, no, the structure in the video number 3 um, is be doing past. So you can say the Dr. Thompson was doing the exam for the patient, no, or to the patient. And in number two, you have to use the structure ability present, ability past. The patient could answer all questions. Okay. Number three is the same structure, ability past. The patient couldn't or could not remember the numbers. Number 4, the doctor and the patient know. No? Simple present. The doctor and the patient know. And number 5, the patient could say or could tell the hour. No? Analyze the structure. What structure, no, do I have to apply? Do I have to use? It's more easy when you choose the structure because you don't have to think how do you say or what thing I can say, no? And if you don't know structure, you are confused, no? You don't know speak correct form, okay? That's good, excellent. Okay, Daikin, very, very good. Congratulations, okay? Okay, chicos. Number 4, who wants to tell us about the video number 4? Who wants? Angelita, video number 4, it's easy. Look at the structure before. Quiero ver. Very, very easy. Okay. You have a guide. Okay, this in the video 4, the doctors were speaking a lot of and with the students, and the students know the doctors. Very good. So students from to Egypt and Spain, and they know the patient. No, they are not know the patient.
And the doctor was looking for, or the doctor was, for all hospital. Very good, That's all. excellent, that's good. Una pequeña notita, cuando dice los estudiantes son de Egipto y España. Cuando se dice de dónde eres, a ti te preguntan where are you Are from, you ¿no? Entonces ahí los estudiantes son, miren, todo lo que sea cero estar, are. Los estudiantes son, the students are from, son de, Are. claro. Okay, thank you. En cambio, si vamos a decir él es de España, diríamos he is from. Ella es de Turquía, she is from. Yo soy de Colombia, I am from. Hay verbo to be, ¿no? No se olviden. Y en esta parte de los estudiantes conocen al paciente, tú me dijiste, the students are know. Si vamos a utilizar el verbo to be, debemos utilizar algo con ing, Are are not knowing know. the patient, ¿no? Los estudiantes están conociendo al paciente, sería, si utilizas verbo to be. Ahí está No presente estaba simple nomás. presente, los estudiantes no conocen Para al decir que paciente. no conocen, entonces sería the students do not, porque ese es un presente Do simple. not. Por el hecho de que ya nos toque negar, no metamos el Okay. verbo to be por meterlo. El verbo to be va si hay un cero o un estar, sea negado o afirmado. Y también el verbo to be, si lo vamos a usar, debemos entonces aplicar la estructura donde realmente la podemos aplicar. En este momento tenemos los progresivos, ¿no? Que son los doings, los be doings, present and past. Ok, very good. Excelente, Okay, muy bien, mire. Excelente. Ok, Carito, video number 5. Okay. In the video number 5 is Ginny. Ginny is a doctor. And Ginny was celebrating his birthday. Then the Dr. Thompson was asking to Jimmy about his gifts. They could see some gifts on the table, and she was asking about could celebrate his birthday, and he could receive this day. Very good, excellent. Okay, you change some things, no? And very, very good, no? You organize your ideas in your way, in the better way. You understand and you give another person easy the sentence. Okay, that's good. Very, very good. You apply the structure very excellent. Okay, congratulations, Carito. Daikin, video number 6. Listo, lo acabé de ver. Ve escogiendo, Me confundí en algo, pero cada él estructura. Ve ya me escogiendo cada cor- estructura porque cada pregunta la puedes convertir en una oración, pero tú escoges la estructura y según te vas dando cuenta, mira, te va diciendo qué estructura debes aplicar. Ok. Me confundí en algo, pero bueno, tú No ya hay me corriges. problema, Eso es de algo eso se del video, trata, pero de eso desde se que lo trata. diga bien. Yo no busco la perfección aquí. No, porque no me acuerdo quién es que pelea, pero ya lo organicé más o menos. Ok.
Entonces, bueno, the nurse, progressive. The nurse was speak to the patient. He answered the questions. He answered the questions. The doctor. A ver. The doctor and a nurse ay, no recuerdo esa. The doctor and a nurse will fight for the patient. The patient could remember the names of things. The doctor, a nurse, do you do exam? With the Very good, patient. excellent. Ahora estuviste más atento con las estructuras. Es mejor. No se vayan a dejar tentar nunca de, ¡ah! Me toca hablar, voy a tener traductor de Google. Porque entonces nunca vamos a arrancar en nuestra cabecita a volvernos expertos en identificar estructura. Porque solo así la vamos a poder soltar cuando la tengamos que armar en nuestra cabecita y decir la idea que querramos comunicar. Muy bien, chicos. Miren, a través de todas esas preguntas armamos la historia de dónde va la historia de los videos. Entonces, de eso se trata. Cuando yo quiero, en este momento, cuando hagamos lo de las, cada vez que hagamos listening o un día que nos quede un tiempo, le digo, listo, hagamos de un solo video y comentemos. En el libro que sigue, en el nivel que sigue, ya vamos a poder decir, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Con quién? ¿Para quién? ¿De quién? Miren, ya no solamente sí, no, sí, no. Estas respuestas solamente nos daban sí, no. Eso es nivel básico. Ustedes están en el nivel, una vez que terminamos este libro, ustedes están en capacidad, miren, de manejar este tipo de estructuras, pero solamente con sí y no. En el próximo mes, las próximas 5 semanas, vamos a trabajar estas estructuras, más algunas arandelitas adicionales, pero ya con preguntas de investigación y que usted las sepa armar de verdad y que las sepa responder de cualquier manera. Entonces ya me va a poder dar más argumentos y me va a poder decir muchísimas más cosas. Va a ser mucho más amplio lo que usted me pueda hablar. Y así lo vamos a ir incrementando. Usted mismo va a irse dando las herramientas y entonces cuando usted me pregunte, profe, ¿cuándo voy a hablar yo inglés? Es que usted ya está hablando inglés. Tienes que esforzarse un poco más todavía en ir identificando ese tipo de estructuras. ¿Listo? Entonces los felicito, chicos, miren, muy, muy buen trabajo. Eso es lo que a mí me interesa, que ustedes sean los que hacen la clase, que ustedes sean, porque son los que están aprendiendo, los que demuestran lo que estamos haciendo. Muy bien, chicos, entonces, ya hecho ese pequeño repasito, que es lo que más me interesa, vamos ahora sí a complementar nuestra clase, que la dejamos con solamente la introducción, ¿cierto? Entonces, voy a
hacer un pequeño recorderis de la clase que estuvimos viendo la última vez. Entonces, dimos una pequeña introducción, hoy vamos a darla un poquito más amplia y ya para que la practiquemos miramos el vocabulario y obviamente si podemos nos introducimos también en una parte adicional de la temática que sigue, ¿ok? Entonces, miren, la temática que habíamos tocado la clase pasada tenía que ver con el futuro 2, ¿cierto? El be going to, ¿cierto? ¿Qué les decía yo que significaba todo esto? El be going to, miren. Todo esto significaba ir a, ¿cierto? Aquí, miren. Ir a. Profe, pero usted nos dijo que be era ser o estar. Sí, pero yo también les dije a ustedes que el verbo to be también se utilizaba para ayudar a otras estructuras a hacer, por ejemplo, oraciones, a establecer otro tipo de estructuras, ¿cierto? Y este es el caso, miren. Así como utilizamos el verbo to be en las anteriores estructuras del be doing present y el be doing past, ahorita lo estamos utilizando para armar el futuro 2, ¿cierto? Miren, lo estamos utilizando para armar el futuro 2. Entonces, vamos a armar una oración y cómo se comportaba ese futuro 2. Entonces, yo les había puesto un ejemplo. Vamos, siempre empezamos con nuestra phrase, ¿no? Nuestra phrase es la que nos arranca con el 1, 2, 3, que si ustedes se rigen siempre por eso, jamás se me van a equivocar. Entonces, yo decía, I. ¿Quién es el verbo to be de I? Porque cuando ya tengo una persona, el verbo to be no puede ser be. ¿Quién era el verbo to be de I? I am. I am. Ahí dirías yo estoy, pero no. Aquí el be no se traduce, pero se pone de manera obligatoria, porque esa es la entrada al going to. I am going to, o sea, ellos son un equipo para que la estructura funcione, y si no, no puede funcionar. Si usted se come uno de estos elementos, la estructura se rompió, y ya no me da esa traducción de ir a. I am going to, por ejemplo, fly. Yo voy a volar. Ahora esa es otra, ¿no? Yo tengo que aplicarlo y acondicionarlo ya a la traducción como es con respecto a la persona de la que estoy hablando. Yo no voy a decir yo ir a volar. Yo no hablo así. Como yo ya conjugué al verbo to be, ya digo yo voy a volar. Miren. Entonces, ¿dónde identificamos el 1, 2, 3? Entonces, el 1 obviamente es la persona, I. El 2, miren quién hace de 2, miren. Por eso es que es obligatorio ponerlo, aunque usted no lo traduzca de la manera como él se traduce como verbo. Él está es de secretario ahí, no más, como las anteriores estructuras. En las otras sí, ¿no? Si dieron cuenta en be doing present y be doing past, sí hablaba de soy, estoy, fui, estuve, ahí sí se traducía. Y aún así estaba sirviendo de secretario, no era verbo principal. Pero acá ni es verbo principal, ni se traduce y solamente se necesita ubicar y poner siempre para que podamos usarlo como secretario. Going to fly no se mueve jamás. Este es el número 3, que es nuestro verbo, nuestra acción, pero el going to no se mueve jamás. Eso no se mueve, eso se queda en su lugar. Entonces, yo le diría a Angelita, Angelita, tú que ya sabes cómo funciona la fórmula para cualquiera de las estructuras, ¿cómo me quedaría la question? Are you Muy going to bien, fly? y caímos en cuenta que cuando me hablan con I, pregunto con you. Entonces quedaría are, mire, porque sale, ¿no? El secretario. You, y aquí sigue, going to fly. Ok, very good. Dice, ¿vas tú a volar? ¿O tú vas a volar? Mire. Ok, y es un futuro. Si usted analiza, está en futuro.
porque es algo que usted lo va a hacer casi que inmediato. Por eso esa es la diferencia entre el futuro 1 y el futuro 2. El futuro 1 es planes a largo plazo. Sí, yo el próximo año estudiaré, me graduaré, conseguiré trabajo, planes. En cambio, este es que yo voy a conseguir trabajo, casi que es casi inmediato, ¿cierto? Es de una posibilidad de realización más cercana que el will. Esa es la única diferencia, pero se necesita para poder hablar de esa manera, ¿cierto? Carito, ¿cómo no sería la respuesta afirmativa? Affirmative. Yes, I am Muy going to bien. fly. Me preguntaron con you, respondo con I, ¿no? Yes, I am going to fly. Listo, muy bien. Y le digo yo Dakin. Dakin, ¿cuál sería la respuesta negativa? Negativa sería no, I am not Very going to fly. good. Miren de fácil. Yo ya no les tengo casi que ni guiar. Ustedes son los que saben ya porque la fórmula es muy fácil. Y como se aplica todo, no hay pierde, ¿cierto? Excuse me. Y estuvo, miren. Pare de contar. No hay nada más que decir. Está súper fácil. Es un tema muy sencillo. Yo voy a... Le falta abajito en la negativa, Ay, le perdón. falta el not. Perdón, Disculpa. me comí yo el not. Muy bien, están en la jugada. Listo, no, I am not going to fly. Miren de fácil, volvimos a aplicar fórmula como lo hemos aplicado con cualquiera de las estructuras y es lo mismo. No necesita nada más, ¿ok? No, I am not going to fly. Y ya tenemos dos formas de futuro para hablar. Miren todo lo que hemos avanzado. Podemos hablar en presente, con ability present, can, con presente simple, con presente progresivo, 3 formas de hablar en presente. Para hablar en pasado, tenemos ability past, could, y tenemos pasado progresivo, las formas ando, endo. Yo estuve cantando, yo estuve comiendo. Y tenemos 2 futuros, el futuro lejano con will, yo comeré, yo estudiaré, yo cantaré, y el futuro próximo que es con going to, ¿cierto? Miren todo lo que tenemos aquí. ¿Ok? Very, very good. Ahora, yo les había hecho una comparación y les dije que, ojo, que no vayamos a confundir ir a hacer algo al ir a un lugar. Es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría para que hagamos esa comparación? Porque mucha gente vuelve y me confunde y cuando va a hablarme esto, lo repito yo tantas veces porque es un error que se comete muy a menudo. La gente cuando yo le digo, dime cómo digo, yo voy a cantar, y me dicen, I go to sing. Mal, porque no es que el go es un verbo que me dice que vamos a un lugar. No me sirve para decir que voy a hacer una actividad. El que me sirve para decir que voy a hacer una actividad es la forma be going to, es una estructura ya. Entonces yo le diría a Angelita, ¿cómo me dirías? Yo voy a la escuela. He is going Yo to voy school. a la escuela. Y se ríe todavía. I don't know. Imagínense qué estará pensando ya. No. Yo voy. Ah, qué I go. diferencia, ¿no? I go to the To school, school. nada más. La otra, bien emocionada. I am going to. Y lo acabo de decir todavía. Y me hace lo que yo no quería. Sí, la acababas de decir, yo por eso después como que me reí. O sea, ella piensa, la mente piensa una cosa y su lengua dice otra. Imagínense, qué peligro. Así es. Bueno, muy bien.
Para Angelita no es sí, sí es no. Ok, entonces, miren la diferencia entre yo voy a volar, a decir yo voy a la escuela. Profe, pero es que decimos lo mismo, voy a, pero el uno dice que va a hacer una actividad, volar, comer, cantar, reír. Escuela no es una actividad, es un lugar. El verbo ir es un verbo de ir a un lugar. Lo que pasa es que en español pues nos está sonando igual, ¿no? Voy a. Pero una cosa es ir a hacer algo y otra cosa es ir a un lugar. Entonces téngalo muy en cuenta que en inglés ese go lo vamos a poner siempre solo cuando vamos a decir que vamos a un lugar, no que vamos a hacer algo. No mezclen. Esto es estructura, esto es solo un verbo. Entonces, miren también cómo cambia la estructura. Ya no es la misma estructura. La de acá es futuro 2, pero esta de I go to the school, ¿qué estructura sería? Carito. Claro, de pronto no se mira la imagen de ¿Ah, lo no? que escribiste. De nuevo, no, yo no lo estoy viendo. ¿Del I No go sé si to el resto. school? No, no se puede ver. El I go to school no se ha compartido. A ver, voy a detener. Voy a volver a presentar. No. Eso sí es falla de internet. Voy a volver a presentar. Ahí está. Ahí ya lo miran. I go to the school. Ah, ok. Yes, De teacher. pronto no cargo. Se bloqueó ahí. No les digo que este computador está más loco. Entonces, Carito, ¿qué estructura sería esa? ¿Tú qué opinas? ¿Carito sí está con nosotros? Carito. A ver. Ah, ya. Sí me di cuenta. Hace un ratito cuando estabas hablando en el video, el último, se te entrecortó bastante. Bueno, a ver, entonces, escríbemelo por allí, por el WhatsApp. ¿Qué estructura sería esa? Presente simple, muy bien. Presente simple. Y entonces, regálame, ¿cómo me quedaría? Mándame un audio de voz por el WhatsApp. ¿Cómo me quedaría la pregunta? Sabiendo que es un presente simple. Se desconectó. No, por ahí me está escribiendo al WhatsApp. ¿Cómo quedaría la pregunta de esa oración? Me toca estarle mandando por el WhatsApp porque dice que se está desconectando por momentos. Ah, miren, muy bien, me la envió acá. Entonces nos quedaría, do you go to the school? Uy, todo se fue en mayúscula. Do you go to the school? Very good, miren. Así nos quedaría. Do you go to the school? Súper, miren. Claro, porque ya es un presente simple, no tiene nada que ver con esa otra estructura, nada que ver. ¿Cómo me doy cuenta que es un presente simple? Miren, persona, inmediatamente el verbo. El auxiliar sí está, sino que como les decíamos, ¿no? No lo contratan de tiempo completo. Ahorita en las oraciones se va a tomar el café, pero él está ahí. Cuando hagamos la pregunta, aparece, mírenlo, aquí está. Auxiliar, el 2, 1, 3, miren. Auxiliar, persona, verbo. Muy bien.
Respuesta afirmativa. Daikin. Yes, I go to the school. Y listo. Respuesta negativa, Angelita. No. I don't go. I don't know. Muy bien. Go to the school. No, I do not go to the school. O si lo van a hacer con contracción sería don't. Listo, muy Don't. bien. Entonces, miren la gran diferencia de utilizar el verbo ir, que es go, a decir ir a hacer algo más. Entonces, no vayan a confundir esa situación. Daránse cuenta de que si les están hablando con estructura o les están hablando simplemente de ir a algún lugar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya teniendo claro esto, ¿no? Ya teniendo claro esta diferencia y que la estructura es algo muy sencillo, vamos a irnos entonces. Dime. Claro. Antes de, por ejemplo, ahorita al decir, o sea, ya me confundí totalmente, ¿no? Pero al decir, digamos, ella se fue, Ajá. es pasado. Ella. O no, estamos en este momento, digamos, es que me estaba, ahorita que Caro se fue, entonces dije, ella se fue a dormir. No, She will, porque se fue a dormir. Mira, escoger esta fue, misma estructura y ese es un futuro que se llama un futuro que no también es con going to. irrealizado. Claro, going to. Pero ¿qué cambia? Ella se fue. Si es ella va a dormir, ¿cómo sería? Ella va a dormir. Ella, she is going sleep. to. Listo. Pero era ella se fue a dormir. Entonces lo único que nos va a manejar el tiempo ahí es el secretario. Entonces sería she was going to sleep. Ella se fue a dormir. Claro. También existe Por eso eso. les digo que es que Qué existen 8 difícil. futuros. Ya, ok. Porque estamos Thank you. hablando de ir a hacer algo, no de irnos a un lugar. Entonces la estructura que nos sirve es esta. Y el verbo to be nos sirve para cambiar tiempo, ¿no? Ok. Y eso vamos a ir manejando un poco de mezclas ya entre todas estas cosas. Vamos a mezclar las formas, las be doing, las vamos a mezclar con muchas estructuras y otros auxiliares. Vamos a mezclar este futuro, lo vamos a ver en un montón de cosas. Cuando lo hagamos con los tiempos perfectos. Van a haber muchas cositas que ya, pero porque usted ya maneja la base, maneja la estructura del 1, 2, 3 y usted sabe quién es quién. Para usted lo que debes identificar en tanto en el español como para poderlo hacer en el inglés y ver qué es lo que usted realmente quiere expresar. Entonces para usted va a ser fácil hablar en inglés. ¿Ya? Y con la práctica diaria y con la práctica constante, usted va a soltar fluidez. Después, si de pronto nos animamos, ya que tengamos por ejemplo, acabando el segundo mes ya teniendo más argumentación a través de las WH, usted ya podríamos de pronto buscarnos unas pequeñas lecturas cortitas y de pronto cuando tengamos fin de semana larguito, ponernos a la tareita de leernos cuentitos cortos y cositas cortas. Entonces, así es que uno aumenta vocabulario. Como cuando nos ponían de chiquitos a estudiar el español, nos ponían a leer para que aumentemos vocabulario. Porque de niño uno no tiene tanto vocabulario para hablar. ¿Cómo se vuelve uno bueno para hablar con más vocabulario? Leyendo. Así también nos toca en el inglés, leyendo. Nos aumentamos vocabulario, no aprendiéndonos listas. Entonces, de eso se trata. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, vamos ahora sí a navegar en nuestro libro, ¿cierto? Vamos a navegar en nuestro libro. Si no estoy mal, ese lo teníamos en qué página, chicos, para que me guíen. ¿Dónde está? 8:30. Okay. 30.
83. 83. Sí. 83. Ok, Yes. very good. Entonces voy a entrar a la page number 83. Y ya les comparto. Ok, muy bien. Bueno, esa es la lección, ¿listo? Y miren lo que tenemos aquí ya les voy a compartir. Listo, les voy a compartir entonces el libro. Aquí tenemos el libro. Y miren lo que habíamos dicho, ¿no? De los idioms, de los greetings. Where do you live? Creo que en algunos no los visualizamos. Tengo que mirarlos, a ver, para que los recordemos. Where do you live? ¿Dónde tú vives? Miren, un presente simple a través de una pregunta de investigación. ¿Dónde? De lugar. ¿Dónde tú vives? Where do you live? I live in Pasto, ¿cierto? O I live in Colombia, I live in Spain, I live in donde ustedes quieran, ¿ok? Y miren, aquí tenemos nuestra estructura que la habíamos visualizado. I am going to teach. Are you going to teach? Yo voy a enseñar. ¿Tú vas a enseñar? Yes. Ahí sería I am going to teach o no, I am not going to teach. Pero nos dan la afirmativa con otro ejemplo, otro vocabulario, y es I am going to choose. Sí, yo voy a escoger. I am going to choose too. Un agreement, un acuerdo. Yo voy a escoger también. Negativa, otro verbo. No, I am not going to hammer. No, yo no voy a martillar. Agreement either. I am not going to hammer either. Yo no voy a martillar tampoco. Nuestros agreements, ¿cierto? Y aquí nos muestran una respuesta negativa con diferentes sujetos para que miremos el manejo del verbo to be, miren, ¿no? Debemos conjugar el verbo to be. Y si usted no pone el verbo to be, usted obviamente no va a poder hacer ni la respuesta negativa ni las preguntas, ¿ok? Entonces vamos a visualizar el vocabulario. Teacher, what's the meaning mop? Es trapear. No, he's trapear. not going to mop. Mop, trapear. What? Trapear, okay. Ok, very good. Vamos con el Thank primer you. vocabulario, miren. Teach, repeat, teach. Teach es el verbo enseñar. Teach. Por eso la palabra teacher, ¿no? Profesor, maestro. Teach es enseñar. ¿Ok? Entonces, si yo le digo a Dakin, ¿cómo me dirías la siguiente oración? Nosotros vamos a enseñar inglés. Nosotros vamos a enseñar inglés. Sería we Ojo, going que la estructura to. es be going to. Be going to. We be ¿Será? going to. Porque cuando yo tengo una personita y el be está inmediatamente ahí, ¿qué pasa? El be se conjuga. ¿Y cuál es el be que le corresponde a we cuando se conjuga? Are, porque were sería en pasado. Are. Ok, entonces sería we are going to teach.
Muy bien, excelente. We are going to teach. Okay. Angelita, question. Are we going to English teach? No, teach English. ¿O teach porque English? es diferente. Perdón. Una cosa es un calificativo a un objeto, pero aquí Ah, estamos hablando de enseñar algo. Entonces, to teach English. Muy bien, excelente. Vale. Are we going to? Pregunta. Es como, digamos así, en un español mal hablado, ¿no? Decir, yo estoy yendo a enseñar, No, pero ¿verdad? yo estoy yendo a enseñar. Yo estoy yendo a enseñar. Por- Eh, o sea, es mal dicho en estaría mal. español, obviamente, Yo ¿no? estoy yendo a enseñar, no. Yo voy a enseñar. Yo voy a Porque si me estás enseñar. diciendo yo Ya, estoy ok. yendo a enseñar, cuando veamos las more be doing forms, ya vamos a aplicar otro tipo de otro adicional. Uno. Slowly, slowly. Ok, ella se quiere ya, al nivel 8, 10. Bueno, ok. Y por eso es que ustedes a veces quieren, yo que sacaría cometerles tantísima información y en un mes que 2 libros los evacuamos. Y ahora sí úselos, a ver. Es mejor ir de a poquitos, escalando de a poquitos, pero con mucha facilidad, que se le vuelva a uno tan sencillo de poderlo usar nomás. Ok, muy bien, muy bien. Carito se tuvo que desconectar porque la llamaron de la empresa. Ok, entonces, Dakin, affirmative answer. Okay. Yes. Yes, we are going to teach Very good. English. Como que Angelita, negative answer. Are not going to teach We English. are not going to teach English. Very good, excellent. Muy bien, miren el siguiente verbo, el verbo paint. Repeat, paint. Paint es el Paint. verbo pintar. ¿Ok? Muy bien, paint. Vamos con el siguiente verbo, miren, el verbo shoes. Shoes. Repeat, shoes. Shoes es el verbo escoger. ¿Cierto? Escoger, choose. Entonces, yo le digo a Dakin, Dakin, ¿cómo me quedaría esta oración? Ella va a escoger el televisor. ok. Ella va a escoger el televisor. ¿Choose es escoger? Es escoger. Ah, ok, ok. She she Muy bien. is Ah, estaba confundido. She's ojo, shoes. ojo, como que she's shoes. Ay, she's she's going to choose The TV, muy bien. TV. The TV. Very good. She is going to choose the TV. Question, Angelita. Is she going to choose the Affirmative TV? answer.
Daikin. Yes. She is going to choose Bien. TV. Negativa, Angelita. No, she isn't going to choose the TV. Angelita, translate the next sentence. Mira, el verbo que donde está el marranito es save. Repeat, save. Save es ahorrar. Ahorrar. Save. ¿Cierto? Save. Entonces, yo le digo a Angelita, Angelita, ¿cómo me quedaría la siguiente oración? Ellos no van a ahorrar tampoco. They aren't going to save Very good. either. Excellent. That's good. Daikin, ¿cómo me traducirías lo siguiente? Angelita dijo, they are not going to save either. Tú dime, pero ellos van y vamos al siguiente verbo. Hammer. Hammer. Repeat, hammer. Hammer es martillar. Pero ellos van a martillar el techo. Techo es roof. Roof. Ajá. Roof. Okay. But they are going to hammer The roof. roof. The roof. A roof. Muy bien. The roof. Excelente. Roof. Good. The roof. Muy bien. Vamos con el siguiente verbo. Miren, el verbo answer. Repeat, answer. O también Answer. los británicos, eso es más como de acentos, dicen answer. Answer o answer. Answer es el acento americano, answer es el acento británico, inglés, ¿no? En Europa. Ok, cualquiera de las dos formas está bien dicha. O answer o answer. Lo que a ustedes quede más fácil. Muy bien. Angelita, vamos a ver. Yo te digo... tú vas a responder las preguntas y vas a ver televisión también. Are going to answer the question. ¿Cómo era la otra? Y vas a ver televisión también. And you are going to watch TV. Very good, excellent. Muy bien, muy bien. Vámonos con el siguiente verbo. Miren, el verbo drive. Repeat, drive. Drive es el verbo. Drive. Es el verbo conducir, ¿no? Conducir un carro. Okay. Okay. Entonces yo le digo a Daikin, Daikin, ¿cómo me quedaría la siguiente oración? Él no va a conducir el carro ni la moto. Moto es motorcycle, ¿no? Él no va a conducir el carro ni la moto. Ok. ¿Es una frase o no es una frase, verdad? Ok.
He is not going to drive a car. Nor motorcycle. Motorcycle. A Very good. motorcycle. Excellent. Miren, están acordando de todos los conectores. Muy bien. Vamos con el siguiente verbo, el verbo finish. Repeat, finish. Finish. Finish es el verbo finalizar, terminar. ¿Cierto? Vamos con el siguiente, el verbo mop, que me preguntaba Angelita. Mop es el verbo trapear. O sea que barrer es sweep y trapear es mop. Claro, pero map Sí, también es lo que trapeador, pasa es que, ¿cierto? a ver, casi el 90% de las palabras en inglés tienen la misma palabra como sustantivo, casi la mayoría, ¿no? Y como verbo tienen otro significado. Entonces, trapear como verbo, mop, como verbo es trapear, mop. Y como sustantivo, trapeador. ¿Listo? Y hay así más de uno. Algunos, normalmente, cuando usted, por ejemplo, trucos, ¿no? Para acordarse a veces de palabras. Cuando usted nos conoce el verbo, pero no conoce el sustantivo, algunos verbos, al aumentarles ing al final, se convierten en sustantivos. Por ejemplo, a ver qué tenemos. Think, pensar. Y pensamiento es thinking. Pues algunas veces, algunas cosas les pueden funcionar. No siempre, ¿no? Porque miren que aquí a MOP no le estamos aumentando nada. Hay algunos que simplemente de esa manera los podemos acomodar, por decirlo así, cuando no conocemos, ¿no? No todos, pero casi la mayoría les cuento, ¿no? Eso cuando aprendamos por allá lo de los gerundios, que son un tipo de sujeto. El gerundio es un sujeto que se arma poniéndole ing a un verbo. Entonces el verbo leer, por ejemplo, reading. Leer es interesante. Reading is interesting. Reading ya no es un verbo, es un sustantivo. Leer. Y usted dice, no, pero es que leer es un verbo. Pero estoy poniendo como sustantivo. Que leer es interesante, estoy diciendo. ¿Ahí quién es el sujeto? Reading. ¿Ya? Y leer como verbo es read. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Y veamos el último, miren, el verbo type. Repeat type. Type es el verbo. Type. Bueno, en nuestra época Type. era mecanografear, ¿no? Utilizar la máquina de escribir. Ahora es digitar, porque usted ya lo hace en un computador. Digitar, ya esas máquinas de escribir ya están echadas al olvido. O a no ser de pronto las máquinas eléctricas, ¿no? De pronto las eléctricas, pero muy poco. Ya la mayoría usa computador. ¿Listo? Muy bien, chicos. Miren, súper, súper sencillo el tema de hoy. Y fueron 3 temas que utilizamos para ver donde utilizamos el verbo to be, que fueron el be doing present, el be doing past y ahora el future to. ¿Sí ven? Entonces, actividades del libro hasta donde deberíamos ir. Oh, miren lo que me acabo de encontrar. Excelente, miren. Súper, súper excelente. ¿Sí ven? Una lectura. Esa dejémosla ver de pronto para la próxima clase para que nos luzcamos con todos, para que ya también todos los que entren, la semana pasada los iniciamos con esta, ¿ok? Bueno, y vamos entonces, la actividad de listening sería hasta la de la página 90, que obviamente sería el video número 7 en la plataforma, ¿no? Ya hasta aquí deberíamos ir, miren, hasta la página 92. Ahí estaríamos, ¿ok? Entonces, vamos a dar, como en la clase pasada, una pequeña introducción a la siguiente tema. Ya nos quedan solo este tema y un tema más. Con eso finalizamos nuestro primer libro de la fase básica, nuestro primer escalón. Nos quedan 3 por escalar, pero con eso acabamos toda la parte básica. Y con eso se los aseguro, tienen mucho camino avanzado, ¿cierto?
Ya de ahí ustedes cogen unas herramientas muy grandes. Ya de ahí hablaríamos para continuar otro escalón diferente que es la parte intermedia. Ok, miren lo que tenemos aquí. Dice family to. Y hay unos verbos aquí, miren. Want, need, have to. Y por aquí se olvidaron de meter también like, ¿cierto? ¿Qué es la family to? ¿Por qué le llaman family to? A este grupo de verbos. Entonces voy a cambiar lo que estoy presentando y les voy a presentar la pizarra, ¿cierto? Vamos a hacer una introducción para que en la próxima clase lo vamos a profundizar como lo hicimos el día de hoy. ¿Listo? Entonces miren, voy a compartirles esto de la family to. Entonces family to es un nombre que la escuela Lesi le puso, por decir que son, sí, una familia de unos verbos, ¿no? Que tienen un comportamiento especial. Y aquí tenemos algunos, porque esa es una introducción, miren. Want, tenemos también need, tenemos have y tenemos like. No lo ha puesto allí, ¿cierto? Entonces, miren, ¿qué pasa con estos verbos? Vamos a traducirlos. El verbo want, ¿cierto? El verbo want significa desear o querer. De querer hacer algo, ¿no? No de querer de amar a alguien, sino de querer hacer algo. Ese es el significado. Querés todavía, querer. Listo. El verbo need es el verbo necesitar. Dime. Caro, una pregunta extra Dime. que sobra. ¿Cómo le Yo digo a te alguien yo te deseo. deseo? Pues en ese caso ese ya sería. Mírenlo, mírenlo. ¿En qué andará Don Daki, no? Bueno, no sobra, dice, ¿no? Bueno, si yo ya hablo de yo te deseo, no un buen día, sino yo te deseo en otro aspecto, ¿no? Entonces ya desear es la palabra wish. Wish, mira, esta. I wish you. Wish. Wish es desear, ¿cierto? Y también lo podemos utilizar como deseo de desearle buena suerte, ¿no? I wish good luck. A ese también. ¿Listo? ¿Respondí a tu pregunta, Dakin? Ok, sí. Ay, no. Ya tengo el acertijo para más tarde. Ese Dakin es bandido, chicas. Bueno, ok. Want y need. ¿Listo? Y luego tenemos aquí have. El verbo have, que es el verbo tener. Pero en este caso, tener que hacer algo. En esta situación. Porque en sí have es tener. Y ahorita vamos a ver cómo funcionan esas dos situaciones. Y acá tenemos like, que es el verbo gustar. ¿Cierto? Bueno. Entonces, resulta, y aquí hay una lista inmensa, les cuento. Yo creo que son como unos 60 o 70, 80 verbos que tienen esta misma característica. Vamos a utilizar estos que son los más comunes, que nos permiten armar otro tipo de oraciones. No son una estructura. La family to no es una estructura, son unos verbos con unas características específicas que nos permiten hacer una conversación más nutrida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos permiten hacer conversaciones más chéveres? Vamos a ver, miren. Vamos a hacer una oración normal con el verbo querer. Yo voy a decir aquí, yo quiero un carro. ¿Cómo sería esa oración, Angelita? Yo quiero un carro. Ya tú sabes ahí cuál es el verbo querer. I want Eso.
A I car. want a car. Listo. ¿Qué estructura es esa? Presente simple. No es que el verbo sea la estructura, es un verbo simplemente. Vamos a hacer otra oración con el verbo necesitar. Yo le digo a Dakin, dime, nosotros necesitamos un libro. Ok. Nosotros necesitamos un libro. Ujú, We sí. need a library. Library es librería. Book, ¿no? Ah, book. Ok. Ok, Un very cuaderno. good. Sí, sí. Bien. Vamos con el verbo tener. Miren, como el verbo normal, tener. Yo le digo a Angelita, tú tienes un perro. You have You a have dog. a dog. Muy bien. You have a dog. A dog. Listo. A Yo le digo a dog. Daikin con el verbo gustar. A ellos les gusta el helado. Helado se dice ice cream. A ellos les gusta el El helado. helado. They like ice cream. Ice The ice cream. and ice cream. Muy bien. Excelente. Miren, ahí los tenemos. Son solo verbos. Los hice todos en oraciones en presente simple, porque quise hacerlo en presente simple. Y es que es casi que la estructura que más cuadra con esto que vamos a hacer, ¿no? No ahorita, sino con la estructura con esta pequeña palabrita que tenemos aquí. Eso va a cambiar la situación. Entonces resulta que yo puedo utilizar estos verbos tal y como los estoy viendo aquí, miren, y otros que les voy a enseñar más allá. Los puedo utilizar tal y como los ven aquí. Yo quiero, yo necesito, tú tienes, a ellos les gusta y ya. ¿Listo? Pero resulta que estos verbos son unos verbos que a través de esta palabra, no son todos los verbos del inglés, son algunos, entre esos estos, que a través de esta palabra me permiten introducir otro verbo. Entonces, miren, y no es que yo esté hablando de una estructura aparte, no. Simplemente que son verbos que me permiten jugar con otro verbo, o sea que tendríamos dos verbos en la oración. Yo puedo decir entonces, yo quiero comprar un carro. Cuando yo voy a meter el verbo comprar, que es el verbo buy, yo no puedo decir I want to buy a car. No puedo hacer eso. Obligatoriamente tengo que poner esta palabrita. A eso se refiere la family to. Estos verbos, cuando usted los mezcla única y exclusivamente con otro verbo, debe utilizar usted, por decir el apellido del verbo, porque si no, está mal estructurado. Y esto nos va a servir para hablar más allá, por allá, lejito, de las formas que. Cuando yo digo, yo quiero que tú bailes, esta palabrita por aquí, este tú, me va a permitir hacer las formas que más allá. Por ahora, ¿no? La vamos a dejar hasta ahí. Cuando ya veamos la última, en el próximo nivel, en el próximo libro, cómo yo funciono con dos personas y dos verbos dentro de una oración, se van a dar cuenta de chévere que funciona eso. Entonces, por eso es que aquí vamos con plastilina primero, chicos. Este mes es el mes de la plastilina, explicado todo con plastilina. De ahí para allá vamos a ir subiendo un poquito el nivel, pero porque la plastilina quedó súper bien explicado y súper bien practicado y entendido. Vamos a ver con need, otro que pertenece a esa familia. Yo digo, yo necesito un libro, pero si yo necesitara decir, yo necesito leer un libro,
Yo no puedo decir we need read a book. No, jamás. Tengo que utilizar el apellido to para esa familia de esos verbos. Mientras no puse otro verbo, no lo necesito el apellido del verbo. Pero cuando es otro verbo el que entra directamente, lo voy a necesitar de manera obligatoria. Nosotros necesitamos leer un libro. Ya puse otro verbo. Ah. Vamos con el siguiente. You have a dog. Tú tienes un perro. Ahí el verbo me da una explicación de poseer algo, ¿no? Pero en este caso, cuando yo voy a meter otro verbo, ya no me va a traducir eso. Ahí hasta cambia la traducción, mire. Si yo digo, tú tienes que cuidar un perro, entonces have care a dog, ¿no? Yo debo poner ese tú. Y ya no dice tú tienes perro, ya no es de tenerlo, ya es de la obligación de hacer algo. El have prácticamente es un verbo por allá cuando vayamos por intermedios o avanzados, ya es eso, ¿no? Intermedio avanzado. Los verbos modales, es uno de los tantos verbos modales, el have. El have cuando indica obligación, ¿no? ¿Y a qué porcentaje es la obligación con respecto a otros modales que son el must o el ¿qué es? O el could, el can también se convierten en modales. Por allá los vamos a ver, ¿no? Entonces, ya yo aquí ya no digo que tengo un perro, que lo poseo, ya digo que es una obligación para mí hacer el cuidado de un perro. Ya me cambió hasta la traducción, ¿cierto? Y si yo siempre después de have voy a meter un verbo, debo utilizar ese apellido tú y cambió lo que quise decir. Ahora vamos con like. Una cosa es que me guste un helado es un objeto, pero si yo digo que me gusta comer un helado, también yo debo obligatoriamente poner la palabra to. They like to eat an ice cream. O sea, fácil esta clase, bien sencilla, es algo bien simple. De aquí en adelante, cuando usted sepa que va a utilizar el verbo want, el verbo need, el verbo have, el verbo like, seguido de otro verbo, ya sabe que es obligatorio utilizar la conexión con tú entre ellos dos. Usted no puede omitir esto. Pero si lo que va a utilizar después del verbo solo es un sustantivo, carro, libro, perro, helado, lo que usted quiera, o un nombre de una persona, no va a necesitarlo. ¿Cómo diría yo te necesito? I need you. No necesito I need to you, no. Porque you no es una persona, no es un verbo. Pero si yo digo yo necesito hablarte, I need to talk with you. O I need to talk to you. Yo necesito hablarte. Porque ya voy a introducir otro verbo, ¿cierto? Ahora, que yo puedo aplicar estos verbos con esta regla en todas las estructuras, bueno, sí y no. Y cuando veamos una lista larga de esos verbos más allá, se van a dar cuenta que no siempre, a veces las estructuras del inglés cuadran, pero no es una forma que nosotros realmente hablemos ni expresemos las ideas. No es que hay que hacer cuadrar pues las cosas para que la estructura quede. Es también darnos cuenta que estamos hablando de una manera correcta, ¿no? Coherente, que también hablamos así en español. Por ejemplo, yo normalmente no digo, yo estoy queriendo comprar un carro. Bueno, a veces lo decimos así, ay, es que yo estoy queriendo comprar un carro. Más bien la manera correcta es decir, yo quiero comprar un carro. O sea que un presente progresivo no es que sea como tan aplicable a ese tipo de verbos. No estaría mal estructuralmente, pero no hablamos así realmente. Es como redundar a veces en ciertas estructuras. Con will, bueno, sí, puede ser un futuro. Ay, yo querré comprar un carro el próximo mes.
Sí, puede ser, claro que lo puedo decir. Lo ubiqué, ese verbo lo ubiqué en una estructura de futuro, pero debo utilizar el tú. No es que porque yo lo ubique en una estructura diferente al presente simple ya no lo debo usar, no. Si yo aquí le voy a poner un will y convierto esa oración en futuro, I will want to buy a car, yo querré comprar un carro. Sigue la misma, porque yo aquí después de este verbo puse otro verbo. No importa en qué estructura usted lo va a aplicar. Si a este verbo want o need o have o like lo sigue otro verbo, usted debe seguir aplicando la regla. No importa en qué estructura lo esté usando. Por ejemplo, yo puedo mezclar nosotros podemos necesitar leer un libro. Miren que es como redundante, ¿no? Como que se podemos, no lo necesito mucho. Entonces no es cuadrar por cuadrar la cosa. Si usted se da cuenta, estos verbos más casi que comúnmente y en la forma en que hablamos normalmente en español, dan más para un presente simple. Nosotros vamos a necesitar leer un libro. Ah, bueno, ese sí puede ser. Por ejemplo, si hablamos así, entonces vamos a, futuro 2. We are going to, mire. We are going to, nosotros vamos a, listo, necesitar leer un libro. ¿Será que ahí ya no aplico el tú? No, tiene que aplicarlo. No importa en qué estructura esté trabajando. Es que a estos verbos, por eso se les dice que son de una familia. Si a estos verbos los sigue otro verbo, no importa la estructura en la que estén, debe usted utilizar el tú. Tú vas a tener que cuidar un perro. Mira, you are going to, eso, have to care a dog. Tú vas a necesitar, perdón, tú vas a tener que cuidar un perro. Y no le he quitado el tú, porque es que es la aplicación de lo que lo sigue a ese verbo. A ellos, a ellos puede gustarles comer un helado. Bueno, digamos que metámosle aquí el can, no es tan común. A ellos puede gustarles comer un helado. Miren, no lo cambio. No importa la estructura en la que esté. Pero trata uno de no redundar tanto. Esto es más redundante realmente. A ellos les gusta comer un helado. También a O ellos un les will. gustará. Pues sí, uno trata como de verdad usar la estructura y tener la herramienta para nuestro español, para cuando vayamos a hablar en inglés, pues, pero de manera no redundante, más coherente, ¿no? No es ir aplicando, no, pues, como son verbos los meto en cualquier estructura. Algunas cosas no es que funcionen muy bien. Cuadran como estructura, pero no es que se hable así. Estos verbos más se los ve casi siempre en estructuras de presente simple, más que todo, y en pasado simple, ¿no? Presente y pasado simple. Más que en otras estructuras como se las estoy mostrando. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué ha cambiado? Nada, simplemente que es un verbo más que aplicamos, ¿cierto? Es un verbo más. ¿Y cómo hago yo las preguntas? Igual. Aquí la pregunta la hago, ¿will you want to buy a car? Yes, I will want to buy a car. No, I will not want to buy a car. Fue una arandelita más que nos permitió, estos verbos nos permitieron introducir otro verbo. Pero tenemos que utilizar la reglita del tú porque de lo contrario no lo podríamos hacer. ¿Ok? ¿Fácil o difícil? Fácil, Easy. ¿cierto? Es simplemente acordarnos. ¿Y eso que son estos 4? Que mejor dicho, los vamos a utilizar un montón. Solo son estos 4, por ahora, porque son bastantes. Y son muy utilizados. Por eso se los agrupa, ¿no? Más que todo, pues en Lesi les pusimos ese nombre. Pero hay dos familias, hay las family to y las family ing. Son dos grupos de verbos que ¿por qué los clasifican? ¿Y por qué tienen unas reglas especiales? Porque son muy usados, son muy comunes,
nos permiten tener una conversación bastante amplia cuando los aprendemos a usar, los aprendemos a conocer y sabemos cómo funciona la regla con ellos. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces vamos a dejar hasta allí. Esa era la introducción para que entonces en la próxima clase apliquemos este tema, el tema que ya lo desglosamos, que es el futuro 2 el día de hoy, y vamos a arrancar la próxima clase con un PCPS. De una vez les voy diciendo. La próxima clase vamos a arrancar con estos dos temas, con un PCPS. Doy el vocabulario de este tema, hacemos una pequeña práctica con el vocabulario, porque los chicos que no asistieron hoy, ya hablé, que se comprometen a ver el video antes de la siguiente clase, ¿no? De eso se trata y por eso es que grabamos los videos, para que la gente no pierda su clase. Listo, chicos, entonces los felicito, bien juiciosos. Daikin y Angelita no faltan nunca. Y yo sé que es un esfuerzo bien grande que ustedes hacen. Entonces los felicito y